Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre un tema que tal vez a ustedes les vaya a sorprender, pero era tan solo lógico que llegara a ocurrir, y son las protestas que han comenzado a aparecer en distintos países del mundo para quejarse en contra de las cuarentenas totales, que ya vamos notando que empiezan a ser un fracaso, y empiezan a desafiar las numerosas personas, empiezan a romper justamente estas cuarentenas, y empiezan a protestar para pedir que se termine, acusando que hay autoritarismo por parte de los gobiernos respectivos para en parte controlar a su población. Y vamos a hablar en particular de tres casos, aunque no son los únicos que tienen esto con más potencia, que son por un lado Alemania, el caso de Estados Unidos y también el caso de Brasil con Bolsonaro. Pero vamos a ver primero el caso estadounidense, veamos qué está ocurriendo. Y lo que se ha dado es que en numerosos estados de los Estados Unidos han comenzado a haber protestas, pero no en todos los estados, sino que justamente en los estados más bien demócratas, es decir, de la izquierda estadounidense. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un estado federal. Y van a notar que muchos problemas que empiezan a ocurrir son en estados más bien federales o con una organización de decisión local. En Alemania también pasa de cierta manera esto, aunque el gobierno central también lo decide. Y justamente recordemos que Brasil también es una república federal. Y ellos también tienen este tema de decisión distinta, dependiendo del gobierno local o gobierno nacional. Pero el tema es que en Estados Unidos no es el gobierno nacional el que hace una cuarentena, sino que justamente son los gobiernos locales, es decir, los distintos estados de los Estados Unidos que deciden qué tipo de restricciones hacen, si hacen alguna o qué tipo de normativa hacen. Y muchas veces los estados más bien, podríamos decir, republicanos de los Estados Unidos, se ha tomado una posición de empujar que la gente use mascarillas y todo, pero también se busca resguardar el tema de los trabajos, ya que consideran, el argumento que se está dando, que la destrucción de empleo y el nivel de pobreza que se podría generar tiene consecuencias peores todavía que el de lo que podría ocurrir en razón de esta enfermedad originada en China. Entonces está ese tema. Mientras que los estados demócratas, la izquierda estadounidense, se han aplicado cuarentenas totales, en muchos casos bastante restrictivas, y que en un momento la mayoría de la población estaba apoyando, pero a medida que está pasando el tiempo, por una serie de factores, muchos se están poniendo en contra. Y en numerosos estados demócratas donde se han hecho estas cuarentenas, han comenzado a ocurrir protestas. Por ejemplo, en Nueva York, donde había una cantidad bastante alta de muertos, está habiendo protestas contra la cuarentena total. En Pensilvania se da también esa situación. Y en general se observó que comenzó con personas que son más bien de derecha, comenzaron a marchar y manifestarse en contra de esta cuarentenas totales, argumentando que esto era autoritarismo, que estaban destruyendo sus trabajos y iban a quebrar, iban a terminar justamente en pobreza absoluta, que tenían que salir a trabajar para comer, que las pymes estaban con problemas. También empezaban a decir que no querían que el Estado les empezara a controlar la vida, decirles qué hacer o qué no hacer, y que justamente esto era una excusa para tener mayor autoritarismo sobre la población. Insisto, principalmente en estados demócratas, aunque no solamente en ellos. Y comenzó así, y al principio se criticó bastante y se sigue criticando mucho, pero han empezado a aumentar el tamaño de estas protestas, ya que se han empezado a sumar personas más de centro muchas veces, que al principio estaban a favor porque la televisión lo veían así, con la idea de cuarentena total, que se repite tanto, pero a medida que ha pasado el tiempo y empiezan a perder dinero, y empiezan a muchos a afectarles el tema de estar aislados por mucho tiempo, porque no sé si ustedes lo han notado, que a muchas personas, a la gran mayoría diría, le afecta no poder salir muy seguido o estar encerrado mucho tiempo en su casa. Digamos que está teniendo efectos psicológicos bastante marcados en algunas personas. Están empezando a desesperarse y muchas personas por desesperación están saliendo a estas marchas y diciendo que están dispuestos a arriesgarse a contagiarse con tal de poder volver a su vida normal, que muchos ya no lo soportan simplemente por un tema psicológico y otros porque están en una situación compleja económica y dicen tenemos que seguir trabajando, y por lo mismo van creciendo. Y al principio no se mencionó mucho este tema en Estados Unidos, pero ahora el presidente Donald Trump de ese país ha decidido apoyar estas protestas y está habiendo un cierto conflicto interno en su gobierno porque el vicepresidente Mike Pence está diciendo a tratar a la población que sigan las normativas de los gobiernos locales y tratar de aislarse, y también así los expertos de salud del gobierno de Estados Unidos, como el caso de este señor, ¿cómo decirlo?, Anthony Fauci, o Fauci, no sé cómo se dice, que es el experto en enfermedades que tiene ahí el gobierno. Pero justamente ellos dicen que hay que aislarse, pero el presidente Donald Trump ahora está apoyando estas manifestaciones, criticando justamente a los gobernadores locales, y está haciendo anuncios que vamos a ver en un video posterior de que van a abrir por completo la economía y lo van a reactivar, porque están argumentando, como también se ha hecho en distintos países, que el nivel de pobreza, el nivel de violencia y el nivel de distintos problemas socioeconómicos que se van a generar
en razón de mantener a un país cerrado, particularmente un país como Estados Unidos, y eso pasa en realidad en todos los países, van a ser peores que los que puedan ocurrir en razón de la enfermedad. Ahora usted puede estar de acuerdo o no, pero es el argumento que se está dando y es la posición que va a tomar Estados Unidos. En Alemania es una situación distinta, porque ahí el gobierno ha tomado posiciones muy duras con respecto a restringir a la población el tema de las salidas, que ahora van a empezar de a poco a abrirse, pero muy de a poco. Pero ya comenzaron a haber unas protestas menores, pero están habiendo en Alemania también, contra este tema de la cuarentena total, ya que se repiten los mismos argumentos. Primero, el tema psicológico que está afectando a mucha gente. Por otro lado, está la situación también de que dicen esto nos está afectando la vida, tenemos que salir a trabajar. Todo esto, si lo notas, son protestas de personas que quieren salir a trabajar, que es distinto a la gente que protesta en otros países, particularmente en nuestros países hispanos, en que la gente protesta para que les den cosas y no hacer nada, pero es un tema distinto. Pero en Alemania también están protestando para volver a trabajar, que les está afectando la vida, que esto es insostenible, que los va a generar problemas, los mismos argumentos que en Estados Unidos. Y vamos a ver el último caso, aunque insisto, hay más casos, pero no quiero extenderme demasiado, que es el caso de Brasil. Que Brasil también ha decidido tomar ciertas, resguardos, pero no de manera sustancial, y han comenzado a haber protestas en distintas ciudades de Brasil en apoyo a Bolsonaro, y que están pidiendo justamente que se termine estas restricciones y vuelva toda la normalidad, porque está el mismo argumento, y el mismo Bolsonaro lo está diciendo, que no quieren negociar con los gobiernos locales que son más de izquierda, que quieren restricciones porque Brasil es país federal, también tiene todas las normativas locales, etcétera, y está argumentando que el confinamiento, las cuarentenas están matando los trabajos y destruyendo la vida de miles de personas, ya que está argumentando que en realidad esto terminaría destruyendo tantos trabajos y terminaría causando un tal nivel de pobreza que en realidad el nivel de muertes y de destrucción social y de decadencia que se generaría es mucho peor que el que se puede producir por la enfermedad. Y tanto así que Bolsonaro hace los actos públicos haciendo discursos así en las calles, por ejemplo, sin mascarillas de ningún tipo, para mostrar de que las personas tienen que volver a la normalidad. Y eso lo dijo en una última protesta, porque nuevamente es el argumento que aunque las dos cosas son malas, las consecuencias negativas de destruir el trabajo de millones de personas, del aumento de la delincuencia que se va a generar y también de la crispación social que se genera por eso, va a ser peor y va a terminar muriendo más gente que el que se puede dar por esta enfermedad, ya que las muertes que van a ser por robos, asesinatos, violencia, crimen organizado, más los suicidios que están aumentando también, y una serie de otros factores empiezan a hacer que estos gobiernos digan, estén de acuerdo o no, que aunque las dos situaciones son negativas, termina siendo menos mala la de la enfermedad. Y ese es el argumento que se está dando, estén ustedes de acuerdo o no. De todas maneras, esto está ocurriendo en distintos países, no me sorprendería que se empiece a dar. Ya incluso aquí en Chile vamos notando que personas están empujando que haya menos restricciones. No ha llegado a este nivel porque no se hicieron cuarentenas totales, que parte de la población quiere sin conocer las consecuencias nefastas que esto puede tener, y que ya advirtió el Banco Mundial advirtió que esto generaría un nivel de pobreza y de muertes en el mundo en vías de desarrollo y subdesarrollado que es mayor al que puede producir la enfermedad, a la vez que ya están habiendo recomendaciones incluso de la ONU y organismos internacionales que tanto les gusta a los estatistas dar de referencia de que es mala idea esto de las cuarentenas totales, porque es peor incluso que la enfermedad misma. Pero más allá de eso hay mucha gente que todavía lo pide, pero al final en países donde se estaba haciendo ese tipo de cosas, o incluso en zonas locales como en Estados Unidos, en estados donde se está haciendo, están habiendo respuestas bastante molestas. Y al menos en el caso de Estados Unidos, como hay una mayor tenencia del porte de armas, están yendo muchas veces a las oficinas de los gobernadores, marchando y con armas de fuego a exigir que vuelvan a reabrir sus respectivos estados para poder volver a la normalidad. Ahora, nuevamente, dejo a su juicio si esto es bueno o malo. Vamos a ver las políticas de apertura que está haciendo Brasil y Estados Unidos en videos a futuro, y las políticas que han hecho a nivel económico. Brasil ya lo hemos hablado, pero Estados Unidos nos falta, y eso lo veremos en un video siguiente. Y recuerden, si ustedes quieren recomendar algún tema, abajo en los comentarios pueden dejar alguna noticia, algún tema que quieran que hable, y también nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.